¿Qué tal, amigos? Pues hoy es un día importante para muchos jubilados, porque hoy se depositan los pagos en promedio de $1.900 del Seguro Social. Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes son los beneficiarios que reciben en este día? Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a detallarte quiénes son los elegibles para recibir estos fondos vitales y cómo estos pagos marcan la diferencia en la vida de millones de personas jubiladas. Sabemos que es crucial siempre estar informado sobre estos pagos y asegurarse de recibir lo que les corresponde. Así que por eso los invitamos a que le den me gusta a este video. Asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre este importante tema y otros asuntos cruciales que pueden afectar tu bienestar financiero. Pues así es, señores, atención, porque hoy se depositan $1.900 del Seguro Social como pago promedio. Pues un nuevo pago del Seguro Social ya no está en camino, ya está siendo depositado. Cada mes la Administración del Seguro Social distribuye cerca de 70 millones de cheques a los beneficiarios de sus programas, incluido principalmente los jubilados, personas con discapacidades, aquellos que están cubiertos por el Seguro de Ingreso Suplementario, también conocido como el SSI, o el Seguro de Incapacidad del Seguro Social, el SSDI, todos son elegibles para recibir los pagos. Es importante tener en cuenta que las cifras incluidas se basan en el monto de pago promedio que es publicado por el Seguro Social, el cual supuestamente en este año 2024 es de $1.900. Recordemos que el tamaño de nuestros cheques depende de muchos factores: los años trabajados, los salarios que tuvimos, la edad en la cual nos jubilamos. Pues bueno, en promedio los jubilados reciben un pago mensual de $1.907, mientras que las parejas elegibles reciben hasta $3.000. Para quienes reciben SSI, el pago promedio en este año 2024 es de $943, y para parejas elegibles es de $1.415. Y luego tenemos aquellos que reciben el SSDI, donde las personas reciben un promedio de $1.537, mientras que las parejas elegibles reciben hasta $2.720. Pues muy bien, señores, ¿quiénes reciben el pago de $1.900 en este día 21 de febrero? Considerando los montos promedio y el calendario de pagos, los beneficiarios del Seguro Social que recibirán un cheque aproximado de $1.900 este miércoles 21 de febrero son aquellos con fecha de nacimiento entre un día 11 y 20. Con esto, el único pago restante para febrero sería el del miércoles 28 de febrero, que reciben los beneficiarios con fecha de nacimiento entre un día 21 y 31. Los pagos se emiten todos los miércoles del mes y esto varía según la fecha de nacimiento del beneficiario. Si la fecha de nacimiento del beneficiario cae entre un día 1 y 20 de cualquier mes, recibirá su pago el segundo miércoles del mes. Luego, para los beneficiarios nacidos entre un día 11 y 20, el pago es realizado el tercer miércoles del mes. Y por último, quienes tengan una fecha de nacimiento entre un día 21 a 31, reciben el pago el último miércoles del mes. Sin embargo, queda una exclusión en todo esto, y es que si una persona se jubiló antes de mayo de 1997 o es un beneficiario del SSI, recibe su pago durante los primeros días del mes, y esto varía independientemente de su fecha de nacimiento. Pues muchas personas han estado cuestionando últimamente en los videos sobre que no reciben este monto exacto del Seguro Social. Y es que la mayoría de los jubilados a veces cobran mucho menos de lo que podrían recibir del Seguro Social. El Seguro Social puede ser de gran ayuda en la jubilación, y para muchas personas estos beneficios son un salvavidas. De hecho, casi el 60% de los jubilados actuales afirman que dependen de sus beneficios como una fuente importante de ingresos, según una reciente encuesta por parte de Gallup, y un 29% afirma que es una fuente de ingresos menores. Si va a depender del Seguro Social en algún grado durante su jubilación, es aconsejable maximizar sus beneficios. Los pagos de cada uno van a diferir ligeramente, ya que el monto de su beneficio depende de factores como su historial de ganancias y la duración de su carrera laboral.
Sin embargo, a veces puede resultar muy útil ver cómo se compara su beneficio con el promedio para su misma edad. También puede ser muy beneficioso ver cómo se comparan esos promedios con los pagos máximos que podemos ver del Seguro Social según la edad de cada jubilado. Pues bueno, vamos a mostrarles cómo podemos ver esta situación y cómo podemos acercarnos lo más posible al máximo beneficio. Lo primero que debemos ver es la prestación media del Seguro Social por edad. El monto de su beneficio se basa principalmente en 3 factores: su historial de ganancias, la duración de su carrera laboral y la edad en la cual comienza a reclamar los beneficios. La administración del Seguro Social primero toma un promedio de sus salarios a lo largo de 35 años de mayores ingresos que tuvo en su carrera laboral. Luego, ese número se procesa a través de una fórmula compleja y se ajusta a la inflación, y el resultado es el monto de su beneficio básico, o el monto que cobrará si presenta su declaración en su plena edad de jubilación. Su plena edad de jubilación va a depender del año de nacimiento, pero para todos normalmente se sitúa entre los 66 y 67 años. Recuerde que puede presentar su solicitud a partir de los 62 años, pero esto va a reducir sus pagos mensuales, por lo menos un 30%, o también puede retrasar los beneficios hasta los 70 años, que de este modo puede recibir el monto de su beneficio básico más un bono por cada mes. La edad en la cual comienza a reclamar sin duda alguna tiene un impacto enorme en el monto de su beneficio, y eso es evidente en el monto promedio del beneficio entre los jubilados por edad. Según los datos más recientes por parte de la Administración del Seguro Social, el trabajador jubilado en promedio recauda alrededor de unos $1,275 por mes a los 62 años, mientras que una persona con 67 años puede aumentar ese promedio hasta $1,900, y a los 70 años, pues ya no hablemos más, es el monto máximo. Si bien el trabajador jubilado promedio cobra menos de $2,000 por mes, independientemente de su edad, los pagos máximos son mucho más altos. En este año 2024, lo máximo que puede recibir el Seguro Social es prácticamente $4,873 por mes. Sin embargo, su edad también tendrá un impacto dramático en sus pagos máximos posibles. Ahora bien, para recibir los pagos mensuales más altos posibles, hay 3 requisitos principales que tiene que cumplir: trabajar durante al menos 35 años, retrasar los beneficios hasta los 70 años y alcanzar constantemente el límite máximo de ingresos que están sujetos a impuestos. Para poder calcular su beneficio, la Administración del Seguro Social va a utilizar este promedio de sus ingresos durante los 35 años en los que ganó más dinero. Trabajar durante menos de 35 años puede resultar en que se agreguen ceros a su promedio para tener en cuenta el tiempo que no estuvo trabajando, lo cual obviamente va a reducir su promedio de ingresos y va a disminuir el monto de su beneficio. También a esto deberá alcanzar constantemente el límite máximo de ingresos imponibles o límite salarial. Este límite es el ingreso más alto que está sujeto a impuestos del Seguro Social, y cuanto más se acerca a él, mayor será su beneficio. Esto cambia anualmente para tener en cuenta la inflación, pero en este año 2024 son $168,600 al año. Finalmente, su edad tendrá un impacto importante en su beneficio máximo. La única forma de recibir el pago más alto posible es esperar hasta los 70 años para presentar su solicitud, y reclamar antes, simplemente reduce sus cheques mensuales. Reclamar anticipadamente puede reducir sustancialmente sus pagos, incluso si cumple con todos los demás requisitos mencionados. Si presenta la solicitud a los 62 años, lo máximo que puede recibir es entre $1,300 a $1,900, variable. No es necesario o no es necesariamente malo presentar tu solicitud anticipadamente, pero es importante reconocer cómo su edad puede afectar el monto de su beneficio. Ya sea que su beneficio esté más cerca del promedio o de los pagos máximos, elegir cuidadosamente su edad para reclamar puede ayudar a aprovechar el máximo el Seguro Social durante su jubilación.